En el libro de los Hechos, capítulo 5, 5:42. Dice así la palabra del Señor. Y todos los días en el templo, ¿en dónde? Y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Padre, gracias te doy por tu palabra, por la autoridad que tú me has dado. Me vuelvo contra el hombre fuerte de esta ciudad. Lo atamos, lo amarramos y lo sujetamos y lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos tu favor, tu bendición. Declaramos que viene un tiempo nuevo, un tiempo de multiplicación, de crecimiento. Gracias, Señor, por tu bondad en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por cada vida que ha venido y que ha podido venir, Señor, con un deseo de venir a escuchar tu palabra y apropiarse de la bendición y llevarla en su vida y para los suyos. En el nombre de Cristo te damos gracias y todos decimos amén. Quiero hablarles de la diferencia que hay entre una visión y una ilusión. Una ilusión es algo que no existe, que no es real, que nos parece o creemos que es, pero en realidad no es. Por ejemplo, cuando era chico, ¿a quién no le pasó que cuando éramos chicos, de ver algún saco colgado en una puerta, en alguna silla, en algún lugar y pensar que era una persona? ¿A cuántos le pasó eso? Uy, una persona ahí. Y no era una persona, era un saco, una campera de un pariente puesta en un lugar y en la sombra se parecía a algo. ¿Cuántas veces nos parecieron cosas? Yo recuerdo, íbamos viajando con mi esposa por la ruta y de repente vimos algo que parecía un avión. Mi esposa dice, uy, mira, parece un avión. Digo, no, Miriam, no es un avión. Dice, pero te digo que es un avión. Pero te digo que no es un avión. Es un avión. No, no es un avión. Es un avión, dice ella. No es un avión. ¿Qué es? Es un cartel que estaba doblado por el viento, pero parecía un avión en medio del campo. Recuerdo otra vuelta, estábamos con unos hermanos, habíamos ido a un lugar donde habían unos caballos y de repente la pastora dice, ¡qué bárbaro! ¡Mira eso! Es un... ¿Cómo era que dijiste? Era un... Dice, es un perro. Es un perro, dijo. Y el hermano que estaba al lado mío dice, no, pastora, con todo ceremonioso, dice, no, pastora, es un ave. Encima el hermano decía un pájaro, decía, es un ave. No, te digo que es un perro, decía la pastora. No, te digo que es un ave, pastora. No, te digo que es un perro. Y el hermano, como vio que no podía contradecir a la pastora, dijo, bueno, pastora, vamos a sacarnos la duda. Yo voy caminando y vamos a ver si es un perro o es un ave. Y el hermano empieza a caminar. Y cuando está llegando a unos 5 metros, empieza a volar. Era como un carancho, era, ¿no? Empezó a volar. Y viene el hermano y dijo, vio, pastora, era un ave, excepto que al perro le hayan salido alas. Muchas veces vemos cosas y pensamos que puede ser lo que nosotros vemos. O que nos imaginamos. Cuando éramos pibes, ¿cuántas veces miramos las nubes y dijimos, uy, mirá, se parece un auto, se parece un ángel, se parece? ¿O cuántas veces mirábamos la luna y en el cráter de la luna decíamos, era un burrito, parece un burrito? Pero era una ilusión, no era una realidad. Visión es más fuerte que ilusión. Visión es más fuerte que un sueño. Y cuando a veces se habla de crecimiento y de multiplicación, muchas veces se cree que lo que se está haciendo ahora a nivel celular, algunos dicen es de Dios y otros dicen no es de Dios. ¿Cuántos escucharon eso? Dicen, esto es de Dios, esto no es de Dios. Pero sin embargo, desde el comienzo también se reunían por las casas. Y haciendo memoria con mi esposa, recordé que después de haberme convertido en la iglesia donde nací, fui a una célula que se hacía frente a mi casa y allí la conocí a mi esposa. Bendito día. En aquellos tiempos las células eran mixtas. Así que la conocí ahí a mi esposa y conocí a mi suegra. Y yo dije, qué bendición, porque le eché el ojo y dije, gracias Señor, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado, dice el salmista. Y yo entendí que las células no solamente sirven, hermanos, para escuchar la palabra,
sino para crecer como iglesia en una visión en conjunto. Y durante muchos años, los que están conmigo, como Aníbal López y Roxana, hace muchos años, y otros más que están por aquí, queridos hermanos, fuimos viendo y quemando etapas y aún probando en muchas cosas. Recuerdo que primero le llamábamos pámpanos, después le llamábamos racimo, después le llamamos barca, después le llamamos espigas, le llamábamos y le llamábamos y le llamábamos, pero crecíamos hasta un lugar y no crecíamos más. Hoy en San Martín casi toda la parte de abajo casi estaba toda completa. Impresionante. ¿Y eso a qué se debe? Mire la iglesia como está hoy de Villa Bosch, mire esta iglesia. Es decir, eso se debe porque la iglesia está comprometida en una visión que es bíblica. ¿Qué es bíblica? ¿Por qué? Porque si podemos trabajar en conjunto, la necesidad también se suple en las casas. Queridos hermanos, hay iglesias, por ejemplo en China, que son iglesias subterráneas, donde no se pueden congregar abiertamente en iglesias como esta. Demos gracias a Dios porque en nuestro país hay libertad de culto y podemos reunirnos y escuchar la palabra de Dios. Pero hay países que si te encuentran con una hoja de la Biblia te matan. Hay iglesias donde no se puede predicar la palabra de Dios con soltura, con autoridad, con proclamación abierta. No se puede hacerlo. Venía este misionero Carlos Lisi, vino acá a contar que él está trabajando en la China. Y todas las cosas que tienen que vivir, cada hermano va y llega al lugar donde se van a reunir cada media hora para que nadie sospeche. Para escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos mártires hoy hay en el mundo? ¿Y por qué los grupos celulares? ¿Qué pasaría si mañana hay una persecución en la Argentina? La iglesia seguiría estando vigente por medio de las células. La iglesia continuaría en el poder del Espíritu a través de los grupos. Queridos hermanos, la visión que Dios nos dio no es una ilusión. Entendemos que Dios nos ha hecho crecer y queremos ir por más. Pero esto depende de que nosotros abracemos la visión y no la soltemos. Hay personas que llegaron a la campaña cuando hicimos lo de Carlos Anacondia. Llegaron miles de personas y ganamos 500 almas. Pero de esas 500 almas, hoy en San Martín habrán ido 10, supongo yo. Y acá vinieron otras tantas a Villa Bosch. Pero queridos hermanos, ellos saben cuánto les ha costado ir a la cruzada. Porque cuando el diablo toma a una persona y esa persona se aparta luego del evangelio, el diablo ata a la persona peor y es más difícil que esa persona llegue. ¿Cuántos alguna vez estuvieron apartados aquí? Levánteme la mano. Apartados del Señor. Mire. Ahora, ¿cuánto te costó volver? ¿Cuánto te costó? Es más fácil que una persona que nunca escuchó hablar de Dios se convierta, que luego una persona que se apartó vuelva al Señor, porque el enemigo es un ser pensante y dice, si antes se me escapó de las manos y Jesús me lo arrebató, con una sola cuerda, con una sola cadena, le voy a poner 5 cadenas, 6 cadenas, para que no salga esta vez. Y la persona dentro de sí tiene una necesidad de ir, pero no puede. Quiere, hace el intento, desea en su alma, pero no puede. ¿Por qué? Porque espiritualmente está atada o atado. Y el diablo, de aquellas cosas que a veces nos hacen los hombres, nos muestra lo malo para que nos apartemos de Dios. Queridos hermanos, qué gran victoria. Cuando Jesús estaba frente a la tumba de Lázaro, le dices, Lázaro, sal fuera, y el que había muerto hacía 4 días volvió a la vida. Pero Jesús dice una palabra, desatadle y dejadle ir. Esa es la parte que nos toca a nosotros. Jesús los llamó a la vida. Gracias a Dios por estas personas que hoy están aquí, que han venido por la cruzada o que han venido por la radio y que pudieron hacer el intento y decir, hoy quiero ir a la iglesia y no me puedo apartar de Dios. Alabamos a Dios por eso. Pero aquellas personas que hoy llegaron a la vida por medio del mensaje del Evangelio a través de la vida del hermano Carlos Anacondia, tenemos ahora que desatarlos y dejarlos en libertad para que puedan servir y puedan ser parte del pueblo de Dios. ¿No es esto maravilloso? No, esa es la parte que nos toca a nosotros, desatarle y dejarle ir. ¡Aleluya! La necesidad es suplida en las casas, en la ampliación de la visión. Uno puede entender hacia dónde vamos.
hacia dónde vamos. Usted cuando sale de su casa a su trabajo, toma un colectivo o toma un camino para ir. No se sube al primer colectivo que pase. Tiene que esperar el colectivo que dice el cartel donde usted tiene que ir. De esto se trata la visión. La visión te hace subir a un colectivo, a un micro, a un tren donde sabemos dónde vamos. Por eso, abrace a alguien y dígale, sé parte de la visión. Y no te apartes, sé parte, no te apartes. Sé parte y no te apartes. Visión es mucho más que una ilusión. El acuerdo de oración. En nuestros grupos celulares, la gente ora los unos por los otros. ¿Cuántos quieren que oren por ustedes? A ver, levánteme la mano. Y los pastores necesitamos que usted ore por mí, por mi esposa, por mi familia. Necesitamos sus oraciones. Deseamos que ustedes oren por nosotros y nosotros oramos por ustedes. Cada día oramos y levantamos oración por ustedes. Le pedimos a Dios que los guarde, que bendiga sus casas, su familia, que los mantenga en salud, en bendición, en prosperidad. Deseamos lo mejor para ustedes como padres espirituales. Pero cuánta gente nos escucha por radio, que no va a ninguna iglesia, que quieren, que desean, pero no pueden. ¿Cuántos son los que vinieron hoy por primera vez? ¿Estaban apartados o vinieron hoy? Dijeron, acá estoy, pastor, vengo a congregarme. Levánteme la mano a ver los que levantaron la mano antes. Démosle un aplauso por esta gente bonita. Usted tomó la victoria en el nombre del Señor. La predicación y la consolidación del grupo. Usted se va a sentir consolidado, va a ser un grupo de amigos, va a orar juntos, van a escuchar la palabra, van a ser bendecidos, fortalecidos, consolidados. Te despierta la necesidad de ir a encuentros. ¿Cuántos fueron a algún encuentro y fueron bendecidos? A ver, levánteme la mano. Mire todos los que fueron a un encuentro, bárbaro. ¿Cuántos todavía no fueron a un encuentro y escucharon hablar? Bueno, ahora tenemos la fecha, ¿cuándo es? Del 25 al 27 de mayo tienen encuentro. Despertar a la necesidad de los encuentros. Las células no se pueden cambiar horarios. No se puede jugar con el tiempo de la gente. En las células no se pueden cambiar los días. No se pueden suspender. Las células tienen que ser un lugar abierto para que Dios bendiga esas casas. Hoy hablaba con una mujer y me dijo, pastor, a mí me agrada y me encanta la visión, pero justo llego a una célula donde la cierran, la cambian de horario, la pasan 2 horas más adelante, 2 horas para atrás, 2 horas... No, las células no se cambian de horario, porque la gente se programa para ir a esa reunión. El favor de Dios está cuando estamos bajo autoridad. La autoridad, queridos hermanos, se muestra en una persona que está bajo autoridad de otro. Si no puedes estar bajo autoridad, tampoco tendrás autoridad. Dice que el hermano Hugo Basile le enseñaba a los hermanos que si no estás bajo autoridad, no tendrás autoridad. La autoridad es importante y siempre la autoridad es delegada. Y recuerde que en los ungimientos, cada vez que oro, digo, mientras estés bajo la autoridad de este ministerio, tendrás autoridad. ¿Por qué? Porque estás bajo autoridad. El estar bajo autoridad es importante para la visión. Tenemos autoridad cuando estamos bajo autoridad, entonces decimos, y el Señor añadía en las casas y aún en el templo aquellos que iban a ser salvos. Muchos creían por los milagros que Dios hacía. Queridos hermanos, aún contamos en la casa de Obed-Edom, cuando el arca del pacto iba a ser llevada por David y de repente cae muerto Usa. ¿Recuerda usted? Iban llevándolo en un carro al arca del pacto y de repente Usa toca el arca para que no se caiga y cae muerto. Y David tiene un temor tan grande que dice, no voy a llevar así al arca a Jerusalén. Y mire lo que dice en 2 de Samuel. Acompáñeme en su Biblia. 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 10 y 11. Dice, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David,
y la hizo llevar David a casa de Obed-edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom 3 meses. Y dice la Biblia, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Por eso cada momento donde en los primeros, en los días de ungimiento, nosotros hacemos pasar a los anfitriones, y por eso deseamos que las células se hagan en los hogares, porque entendemos que la presencia de Dios se va a manifestar en una manera especial en ese hogar. La Biblia dice que Dios bendijo a Obed-edom no solamente a él, sino a toda su casa. Y su casa está compuesta por sus seres queridos, su esposa, sus hijos. Hay personas que abren su casa y de repente Dios los comienza a bendecir de una manera extraordinaria. ¿Y qué quiere el enemigo? Que te salgas de la visión, que no entiendas la visión. Pero querido hermano, qué bueno es ser parte de la visión. Qué bueno es entender que Dios va a bendecir mi hogar, mi familia, si yo pongo en primer lugar a Dios y lo invito a que en mi casa se haga una célula, se predique la palabra de Dios, se ministre por la gente, se cante alabanza. Dios bendecirá tu vida y también toda tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Dios bendecirá porque su palabra no miente, su palabra es verdadera, su palabra es sí y es amén. Aleluya. Obed-edom, ¿sabe lo que significa? Obed significa siervo. Era un siervo de Dios. Era un siervo de Edom. Por eso era Obed-edom, siervo de Edom. Obed. Cuando una persona dice, pastor, yo me meto en la visión. Recuerdo que cuando empezamos con todo esto no entendíamos muchas cosas. Había muchas cosas que no las entendíamos. Pero llegaba gente y se nos iba porque no teníamos la capacidad para poder retener. Era como que venían y se iban. Pero cuando Dios nos hizo entender la visión, empezamos a comprobar que había gente que quería servir a Dios y que era posible poder contener. Queridos hermanos, este es un tiempo especial. Y Dios te ha puesto para contener. Dios te ha puesto como una represa para poder contener. Dios te ha puesto ¿para qué? Para que a través de tu vida muchas personas puedan crecer en el poder del Evangelio. Dígame un amén. Proverbios capítulo 27, verso 18. Mire lo que dice la palabra de Dios en este hermoso pasaje de la Biblia. Pastor, ¿por qué me predica esta palabra hoy domingo? Porque quiero que ames la visión. Porque quiero que entiendas que juntos podemos lograr muchas más cosas. ¿Cuántos están contentos con todo lo que hemos conseguido? Mire esto, es una bendición. Pero esto no es todo, hay mucho más. Estamos en la plena negociación, hermano, para cosas grandes. Hay un solo local, que si llegamos a hacer una reunión en ese solo local, entran 3.000 personas sentadas. ¿Cuántos van a estar ahí? Pero necesito que te metas en la visión, que ames la visión, que la hagas carne, que la hagas propia, que sientas que debes vivir en esa unción y amar la visión. Si no puedes amar la visión, ¿cómo podremos alcanzar cosas mayores? Proverbios 27, 18, mire lo que dice. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Si tú miras por los intereses de tu Señor. Jesús murió por lo terreno, murió por propiedades, por autos, por yates, murió por todas esas cosas. Jesús murió por almas, por vidas, murió por nosotros. Jesús murió por ti y por mí. Porque el rico y el pobre irán los dos al mismo lugar, es decir, a la fosa, y luego serán juzgados según sus obras y según lo que hayan ellos aceptado o rechazado a Jesús. Queridos hermanos, la Biblia dice que el que cuida por los intereses de su Señor, por las almas, tendrá honra. Dios te alcanzará honra, Dios te bendecirá, te levantará, te pondrá en su mano, te bendecirá. Y la Biblia dice: busca el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Sabe Dios de qué cosas tenés necesidad? Tus agendas, ¿cómo están?
tienen que estar presentes en cada grupo. La manifestación de Dios también se muestra en cada casa. Me han contado cada testimonios en las casas de personas que fueron sanadas, que fueron restauradas, de personas que fueron bendecidas, de personas que fueron sanadas. Me contaba un muchacho que él tenía unos lamparones enormes, así como granos, que se le caía el pelo, impresionante, y nosotros lo habíamos visto. Y dice que entendió lo del aceite, y su esposa lo empezó a ungir con el aceite todas las noches, y de repente desapareció las manchas. Personas que han empezado a orar de manera milagrosa, Dios empezó a proveer trabajo. Ustedes escuchan los testimonios, todos los primeros, pero esto es el comienzo de grandes cosas. Es solamente el comienzo de todo lo que Dios tiene. Y pensaba y decía: Dios, mostrame en tu palabra. Mientras meditaba en esta palabra y oraba, decía: Señor, mostrame cuántas veces te manifestaste en un hogar. Y mire, yo fui a la palabra de Dios, San Marcos, por ejemplo, uno de los casos, San Marcos 5, acompáñeme. San Marcos 5, estoy terminando en un ratito. San Marcos 5, versículo 22 al 24 dice: y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que lo vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Versículo 35 del mismo pasaje: mientras él aún hablaba, porque se cruzó una mujer, la mujer de flujo de sangre, en el camino. Mientras él aún hablaba, vinieron los de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Te invito a creer, no todo está perdido, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de Jesús. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Jesús fue a la casa y la niña estaba muerta en la casa. Muchos de ustedes, queridos hermanos, en las casas donde se hacen los grupos celulares, anímense a orar por cualquier cosa, porque si Jesús está en una casa, puede resucitar muertos, puede sanar enfermos, puede proveer, puede restaurar matrimonios, puede sanar familias. Todo eso lo hace Jesús cuando está en una casa y cuando hay gente que cree en el poder de Jesucristo. Dígame un amén. ¡Aleluya! Podemos adorar a Dios en una casa. Mire lo que dice San Juan, capítulo 12, versículo 1 al 3. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Estaban por cenar o estaban cenando. Siempre que hay una reunión, tiene que haber algo de comer. ¿Se dio cuenta de eso? Che, vamos a casa. Bueno, poné la pava. A ver, vamos a ver si hay unas galletitas. Siempre algo tiene que haber en la mesa. Y si no pone nada, dice: mira este desgraciado, no puso nada, ni un pan puso en la mesa. Qué amarrete, ¿no es cierto? Pero siempre que te juntás con seres queridos, tiene que haber algo de comer. ¿Sí o no? ¿Cuántos hacen eso? A ver. Y la familia de Lázaro prepararon una cena para Jesús. Y Lázaro estaba en la mesa, sentado en esa cena. Hicieron allí una cena. Marta servía. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Mire usted, también se puede adorar estando en una casa,
se puede quebrar nuestro corazón para que brote ese perfume de adoración, ese perfume de alabanza, como ese nardo puro que fue derramado en los pies de Jesús. Queridos hermanos, en una casa no solamente vas a ver milagros, tiene que haber adoración, porque donde está Jesús hay milagros y también hay adoración. Dígame un amén, póngase feliz, póngase contento, trabaje en la visión, haga la obra de Dios. ¡Aleluya! No todo seguramente lo que uno quisiera tener lo va a conseguir ya, pero todo viene solamente buscando el reino de Dios. Buscando el reino de Dios. Queridos hermanos, cuando oramos por alguien, oramos por un ser querido, nosotros somos el fruto de que alguien oró. Nosotros somos el fruto de que alguien oró por nosotros. Y cuando alguien oró por nosotros, derramó su corazón. Quizás nunca te enteres de quién oró, quizás sí, lo sabés, pero alguien oró por vos. Alguien gimió, alguien derramó su corazón por tu vida. Y nosotros somos el fruto de esa oración, de esa persona que quebró su corazón por amor a nosotros. Cuando vos te pones a orar por una persona, esa persona vale la sangre de Jesús. Por eso no entiendo a algunos pastores, no los comprendo, los respeto, pero no entiendo cómo la gente le pueden decir: no te gusta, viejo, ahí tiene la puerta, andate. ¿Dónde lo sacan eso? ¿Dónde lo aprendieron? Cuando la gente, usted y yo, valemos la sangre del Hijo de Dios. ¿Con qué autoridad le podemos decir a una persona: mandate a mudar? ¿Quiénes somos nosotros? Es una vergüenza, es una atrocidad. Estamos viviendo en un tiempo donde ya el amor al prójimo se está perdiendo. Por eso tenemos que amar la visión. Usted, présteme toda la atención del mundo, usted vale la sangre del Hijo de Dios. Esa sangre fue vertida por tu vida y por la mía. Y no importa lo que los hombres digan, no importa lo que los hombres piensen de ti, tú vales la sangre del Hijo de Dios. Cuando nosotros podemos empezar a orar y a clamar por el que sufre y pedirle a Dios: Señor, que no se pierda ninguno. ¿Por qué hicimos esa cruzada? ¿Por qué traemos al hermano Anacondia? ¿Lo traemos para decir, trajimos al hermano Anacondia y éramos una multitud? Lo trajimos por la gente que sufre, porque él tiene un mensaje al corazón. Por eso lo trajimos, no por otra cosa. Ahora nos toca a nosotros desatar a esa gente y dejarla en libertad. Metete en una célula, trabajá en una célula, forma parte de un equipo, apoyá al líder, apoyá al asistente, apoyá la visión. Le contaba el otro día a los líderes, nosotros teníamos 4 parejitas de canarios. 2 de las parejitas se me murieron, una parejita, perdón, se me murió y quedó una. Amarillos intensos se llaman. Y la canaria es una canaria preciosa, tiene ojos rojos, no está endemoniada, tiene ojos rojos, amarillo intenso. Y los otros días, mientras estábamos en una reunión de pastores, que habían venido los pastores de Salta, estábamos en casa charlando de cómo iba a ser el evento de la apertura de la nueva iglesia en Salta Capital. Y la niña mía, la más chiquita, llegó hasta el comedor llorando y dijo: papá, la canaria se está muriendo. Ella le puso Tweety al machito y Tuitina a ella. Y dice: Tuitina se está muriendo, papá. Digo: no, déjala, tranquila, no va a pasar nada. Dice: te pido por favor que vengas porque se está muriendo. Entonces fui y evidentemente la canaria estaba muriéndose. La tomé en mis manos y le oré. Ya había orado en otras 2 oportunidades por los otros 2 canarios y se murieron. Pero creí, digo, se va a sanar el canario, la canaria, se va a sanar. Y oré, y lloré, y lloré, y la niña lloraba al lado mío. Pero la canaria más agonizaba todavía. Así que la puse en la jaula y la llevé hasta mi habitación y la puse frente a una mesita que está al pie de mi cama. La niña se acostó y se puso con sus manitos así en su pera y empezó a llorar y decía esta oración: Jesús,
no te lleves a Tuitina. Tú eres el Dios de los pájaros. 11 años. Tú eres el Dios de los pájaros, no te lleves a Tuitina. Tené piedad de ella. Tú me la diste, y lloraba. Y yo me paré frente a la jaula y mis ojos se llenaron de lágrimas. Estaba Rubencito también ahí, el hijo del pastor Bonomo, los dos mirando qué pasaba con la canaria. Y ella lloraba amargamente: Jesús, no te lleves a Tuitina, dale una oportunidad, que viva, que viva. Tú me la diste. Y la saqué a la niña porque me di cuenta que estaba llorando tan amargamente que la abracé y le dije: hija, ya está. Y nos fuimos a comprar. Cerramos la puerta, apagamos la luz, la dejamos frente, allí al pie de la cama, en una mesita. Y a las 2 horas, cuando regresamos, la canaria estaba viva, de manera milagrosa, estaba saltando de palito en palito, sana. Y yo digo: Dios, qué poderosa es la oración de un niño, de una niña. Qué poderosa es. Queridos hermanos, si una niña pudo orar por un ave, la Biblia nos dice que nosotros valemos mucho más que muchas aves. Allí hay mucha gente que está sufriendo y que no solamente necesita de nuestras oraciones, sino de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo. Y Dios siempre recompensará nuestros esfuerzos. Por eso una célula no es una reunión más. Es una oportunidad de mostrar a Jesús. Es una oportunidad de presentar a Jesús en esa casa. Es una oportunidad de mostrar el poder que hay en Jesús a través de una vida. Si no sos parte de una célula, sélo. Y si eres un integrante de una célula, un líder, un asistente, sabe que Dios te puso en un lugar, y donde Jesús está, en una casa, en un templo, siempre pasan cosas maravillosas, siempre hay milagros, siempre hay posibilidades, siempre hay bendición, siempre hay restauración. Siempre que Jesús esté en el lugar, en una casa, en un templo, en la calle, siempre que haya personas que crean en Él, esas personas verán los milagros de Jesús. Y eso nadie te lo podrá quitar. Nadie, absolutamente nadie. Den un gran aplauso a Jesucristo. ¡Aleluya! Bendito sea Dios. Se parte. Hoy le decía a los hermanos: ¿cuántos de nosotros estuvimos apartados de Dios? A ver, levánteme la mano. ¿Cuántos? ¿Por qué? Porque alguien te dañó, porque alguien te lastimó, porque alguien te hirió, y el diablo puso un cassette y te hacía sentir que todos son iguales. No todos son iguales. No todos somos iguales. Hay gente que ama a Jesús. Hay gente que es capaz de darlo todo por Jesús, su vida, su tiempo. Y Dios siempre recompensará los esfuerzos. Hay gente que mirando lo que otros hicieron, se alejaron de Dios. Y Dios les dio una oportunidad de llegar a esa cruzada. Ahora es nuestra responsabilidad de ir a buscarlos, de ir y decirles que vamos a desatarlos para dejarlos libres. Jesús cuenta contigo y cuenta conmigo. Den un aplauso a Jesús. Jesús cuenta con nosotros. Aleluya. Hay parientes que están lejos de Dios. ¿Cuántos tienen parientes fuera de Cristo? Y usted sufre por ellos. Usted siente dolor por ellos. Yo pensaba y decía: si una niña puede orar por un canario, por una canaria, y puede volver a la vida, ¿cuánto más si nosotros derramamos nuestros corazones por nuestros seres queridos? ¿Cuánto más si la gente vale mucho más que muchos pajarillos? Se anima a tomar por la fe la autoridad y llamar a su pariente, a su amigo, a su hermano, a su vecino,
a la vida en el nombre de Jesús. Quizás te vayas de aquí como hicimos con la niña, nos fuimos y después de 2 horas volvimos y nos encontramos con el milagro. Quizás te vayas de aquí solamente soltando la palabra, pero a la semana, a los días, quizás esa persona te diga, ¿sabes qué? Llévame con vos a la iglesia, necesito de Dios, hay algo que me está motivando a ir a la casa de Dios. ¿Cuántos quieren hacerlo? Te invito a desafiarte